La corrupción no es un accidente. Es un sistema en el que se pierde nada menos que el 25% del gasto público mundial. Hay países que lo sufren más que otros, desde luego, pero ni los más desarrollados se salvan. Y como describe Mark Moyar en su libro Masters of Corruption, durante décadas, redes de poder incrustadas en el corazón mismo del gobierno de Estados Unidos usaron su posición para proteger intereses propios y muchas veces en contra de la propia voluntad popular. Durante el primer gobierno de Donald Trump, estas oligarquías de la burocracia gubernamental resistieron activamente cualquier intento de cambio. Moyar revela cómo una buena parte de esa burocracia no solo saboteó las políticas oficiales, también usó los recursos del Estado para enriquecerse y asegurarse inmunidad. Ahora, en el segundo mandato de Trump, muchas de esas prácticas han salido a la luz. Entonces comenzaron una tarea complicada, por decirlo menos: sanear las instituciones que por años funcionaron como enclaves de la corrupción. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿es posible revertir una cultura de impunidad tan arraigada? ¿Hasta dónde llega realmente el poder de estas burocracias corruptas? Hoy en Contracorriente vamos a profundizar en esta lucha que, escucha bien, no solo define el futuro de Estados Unidos, sino, aunque parezca mentira, el equilibrio del poder global. ¿Cómo están? Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el privilegio de hablar con el Dr. Mark Moyar, un historiador, académico y autor del libro Masters of Corruption, un texto que en el momento en el que se publicó fue considerado provocador, pero que con el paso del tiempo ha demostrado ser notablemente visionario. En sus páginas, Moyar revela cómo las redes de poder arraigadas dentro del propio gobierno de Estados Unidos, especialmente en la política exterior y en la ayuda internacional. Ya en otros episodios anteriores hemos hablado, por ejemplo, de la agencia USAID, han sido utilizadas no solo para promover agendas ideológicas, sino también para enriquecer y proteger a una élite que ha operado con casi total impunidad durante décadas. Doctor Moyar, muchas gracias por tomar esta conversación. En su libro más reciente, Masters of Corruption, Maestros de la Corrupción, Amos de la Corrupción, usted describe el escenario adverso del primer gobierno de Donald Trump. ¿Qué ha cambiado desde entonces? La primera administración de Trump, donde serví, realmente no estábamos preparados para los desafíos del gobierno. Y la forma en que funciona nuestro sistema es que hay alrededor de 4,000 personas que son designadas por la Casa Blanca para ingresar a las enormes burocracias gubernamentales y asegurarse de que se lleven a cabo las políticas del presidente. Y históricamente tenemos un problema con estas burocracias que no son muy receptivas al gobierno electo. Pero esto fue incluso peor de lo habitual, porque muchos de los burócratas se oponían firmemente a las políticas del presidente, y el presidente no tenía experiencia en cómo lidiar con esto. Y lo que vi fue que, en muchos casos, los burócratas estaban haciendo cosas en contra de lo que la administración de Trump quería. A veces era porque no estaban de acuerdo con la política, a veces simplemente porque intentaban beneficiarse personalmente de esto. Así que hemos visto un cambio dramático. Durante la segunda administración de Trump, aprendieron las lecciones de la primera administración, donde no intentaron controlar la burocracia gubernamental.
Y así, por ejemplo, en la Agencia para el Desarrollo Internacional, donde trabajé, ellos fueron desde el principio y pusieron a su gente, y se deshicieron de algunos de los peores burócratas y cerraron muchas cosas. Y claro, también vimos que Elon Musk estaba involucrado y eso atrajo nueva atención al problema de la corrupción. Ahora bien, cuando usted llegó a USAID, ¿cuáles fueron los primeros indicios de corrupción que encontró y cómo los documentó? Lo primero que noté fue que la gente estaba hablando sobre cómo iban a continuar algunos programas de la era de Obama, aunque la Casa Blanca no le gustaban. Estaban tratando de mantener esta información en secreto de los representantes electos. Y así no es como se supone que debe funcionar la democracia. Si eliges al presidente, él debería saber lo que el gobierno está haciendo. Y le informé a algunas personas de esto, pero no se hizo nada. Y eso fue parte del problema en la primera administración, que no había suficiente organización. Y algunas de las personas que fueron designadas, algunos de los 4,000, no estaban muy comprometidos con las políticas de la administración, y algunos de ellos solo buscaban llevarse bien con los burócratas y conseguir un buen trabajo bien remunerado cuando dejaran la administración. Sabemos que como consecuencia de sus denuncias usted recibió represalias. ¿Podría decirnos cuáles fueron esas represalias que recibió? Entonces, el incidente que llevó a la represalia fue: teníamos a un alto burócrata que trabajaba en mi oficina y estaba usando su posición para obtener contratos para una empresa privada en la que tenía un interés financiero. Entonces, informé de esto y luego este individuo convenció a algunas personas en otra parte del gobierno para afirmar que yo había publicado información clasificada y eventualmente atacaron mi autorización de seguridad, lo cual es una forma común de tomar represalias contra las personas. Y en esta agencia, como en otras donde está involucrada la seguridad nacional, necesitan autorización de seguridad para trabajar. Entonces, si intentan cuestionar tu autorización, pueden argumentar que no eres apto para el trabajo. Y luego se supone que hay procedimientos para adjudicar estas acusaciones. Pero eludieron esos procedimientos y terminaron usando esa excusa para despedirme. Suena complicado. Sabemos también que hubo altos mandos militares involucrados en este asunto. ¿Qué rol tuvieron esos mandos militares en el sistema de represalias? Sí, anteriormente trabajé en el ejército como funcionario civil. Y la persona que quería tomar represalias contra mí, él también había trabajado en el ejército. Entonces fue con algunos amigos en el ejército para convencerlos de que hicieran esta acusación en mi contra. Y así estas personas presentaron una queja. Lo hicieron de manera anónima. Así que sabemos que hubo un general de 2 estrellas involucrado en esto, pero pudo mantener su identidad en secreto. Y esto fue hace más de 4 años y medio y casi 5 años. Y todavía no he podido averiguar el nombre de esta persona. Presenté una demanda en el tribunal para obtener esta información, pero he estado en el tribunal durante 2 años y medio y todavía no tengo resolución. Al final de cuentas estamos hablando de dinero. ¿Usted podría explicarnos de qué manera fueron utilizados esos 300 millones de dólares de presupuesto tras su salida? Así que estaba en camino de liderar esta organización que tenía un presupuesto de $300 millones por año. Luego fue asumido por uno de los burócratas de carrera, quien también estuvo involucrado en tomar represalias contra mí, y estaba usando esto para una variedad de programas diferentes. Gran parte de esto se conocía como la Oficina de Iniciativas de Transición, que es una organización controvertida porque se involucra en la política de otros países. Y este es también el caso aquí. También hay muchas acusaciones de que ha habido ciertos tipos de corrupción.
El líder de esa oficina anteriormente había sido despedido porque estaba borracho en el trabajo constantemente, pero luego fue a buscar un empleo y ahora trabaja para la empresa a la que la agencia le da dinero. Así que esta fue una de las razones por las que la nueva administración de Trump se hartó de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Ya vimos qué tan arraigado estaba esto durante el primer gobierno de Donald Trump. Ya vimos cómo funcionaban, ya vimos quiénes estaban involucrados. Y debo reconocer que como si esto fuera algo que escapa de nuestra capacidad de imaginación. Es cierto que la corrupción, como dijimos al comienzo del programa, afecta a todos los países. Uno espera que haya países que se mantienen más a salvo que otros. Estados Unidos no lo consiguió. Estados Unidos cayó en la corrupción de todas formas, incluso a los niveles más altos del gobierno. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias para quienes estaban involucrados? ¿Hubo represalias para quienes lo denunciaron? Bueno, de eso vamos a hablar en este asunto. Y vamos a hablar también sobre los cambios necesarios. Porque si no suceden esos cambios en las estructuras del gobierno de Estados Unidos, particularmente en algunas de ellas como la Secretaría de Estado, es decir, la que mantiene la relación internacional de la economía más grande del mundo, el panorama puede ser bastante más complicado de lo que uno se imagina. Continuamos conversando con el Dr. Moyar. ¿Qué consecuencias concretas tuvieron estos burócratas? Si hubo alguna sanción en específico que hayan recibido. Las personas responsables de la corrupción no enfrentaron inicialmente consecuencias muy serias. Así que el que estaba más involucrado pudo evitar ser castigado al transferirse al Departamento de Defensa. Entonces regresó al ejército y no hicieron nada con su autorización de seguridad, a pesar de que había amplia evidencia de fraude. Y así, desafortunadamente, este es un problema común. Muchas veces, las personas protegen a sus amigos y no tocan sus autorizaciones de seguridad, mientras que, como decimos, utilizan las autorizaciones de seguridad como arma contra sus enemigos. Y las otras personas que estuvieron involucradas en esto tampoco enfrentaron consecuencias hasta el 20 de enero de 2025, cuando la nueva administración llegó. Estaban familiarizados con esta historia por el libro. Entonces, entraron y removieron a algunos de los peores burócratas de sus posiciones de poder, y todavía están en licencia administrativa o han dejado el gobierno. Bien, entonces la pregunta siguiente es, evidentemente, ¿cómo ve usted estos ajustes, estas órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Trump en el orden de acabar con la corrupción y poner en orden el gasto público? Hasta ahora, han sido efectivos en depurar a algunos de los peores funcionarios del gobierno. Un poco temprano para saber exactamente cuánto se ha descubierto. Uno de los problemas que tenemos con la corrupción en este país, como en otros, es que la gente hace todo lo posible por tratar de ocultar las huellas, las pistas de la corrupción. Entonces necesitas expertos que entren a examinar esto con gran detalle. Y eso está en curso. Creo que descubriremos más a medida que avancemos. Pero este es un problema. Ciertamente en todas las ramas del gobierno y la corrupción puede tomar muchas formas. Como mencioné en mi caso, el fraude en la contratación es un problema enorme y a menudo difícil de detectar o descubrir. Pero hemos visto muchos otros tipos donde, por ejemplo, las personas están recibiendo beneficios del gobierno de manera fraudulenta. Creo que este es un problema muy grande, pero creo que todavía tenemos que ver cuánto de esto. Todavía estamos muy al principio de la administración de Trump, por lo que tomará algún tiempo comprender realmente por completo el alcance de la corrupción y cuánto han podido detener. Ahora bien, está en las noticias la desvinculación, la salida de Elon Musk del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Qué piensa usted de eso?
Es una buena pregunta. Creo que ciertamente se está interpretando como una indicación de que el trabajo inicial se ha hecho y que el resto del gobierno puede volver a una forma de operar algo más estándar. Es inusual. Tendrías esta organización entrando en todas estas otras organizaciones y eso sí causa algo de fricción entre esas entidades. Pero por lo que sé, algunas de las personas de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, se están quedando en estas agencias para desempeñar un papel continuo. Ciertamente significará que no habrá tanto énfasis público, porque cuando tienes a Elon Musk hablando y haciendo apariciones, eso atrae atención a los temas y por lo tanto no verás tanta atención pública, pero ciertamente continuará habiendo atención dentro del gobierno. Cuando se habla de estructuras de corrupción tan arraigadas, requiere cambios estructurales para mover esto, para limpiar el pantano, como usted ha dicho alguna vez. ¿Qué cambios deberían hacerse estructuralmente para restablecer la confianza? Por un lado, la integridad del gobierno y la confianza de la gente en el gobierno. Sí, esa es una excelente pregunta. Tenemos un sistema en nuestro gobierno llamado el Sistema de Inspector General, y está diseñado para ayudar a las agencias a vigilar la corrupción, promover la integridad. Y en mi caso, ese sistema falló. Y ese es uno de los principales problemas que se supone deben identificar los inspectores generales. Llamamos a vigilantes independientes, pero en muchos casos están demasiado comprometidos con las organizaciones. Se supone que deben supervisar. Entonces, en mi caso, como denunciante, se suponía que debía acudir al inspector general para obtener apoyo. Pero cuando fui a ellos, intentaron impedir que se llevara a cabo cualquier tipo de investigación real. Y como sabes, esto es desafortunadamente común en lugares donde hay corrupción, que las personas que se supone deben vigilar la corrupción son ellas mismas cómplices de la corrupción. Entonces, una de las cosas que tiene que suceder es separar a esos inspectores generales de las agencias federales, Wow. para que siempre sean independientes. Y, por supuesto, también necesitas personas de carácter e integridad, porque no importa qué sistema tengas, si los líderes son corruptos o ineficaces, este sistema no funcionará. Su experiencia estaba fundamentalmente basada en su paso por las agencias gubernamentales y como estamos hablando de la corrupción vinculada al USAID, ¿qué cambios debería haber en el Departamento de Estado, que es la relación con el exterior, para, bien, para evitar la politización de la diplomacia y para hacer más eficiente la ayuda internacional? Entonces, una de las principales reformas que la administración de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han estado presionando para poner la ayuda de EE.U bajo el control directo del Departamento de Estado. Y durante muchos años existía la percepción de que la agencia era algo así como un actor rebelde y a veces hacía cosas que no eran consistentes con la Casa Blanca o el Departamento de Estado. Así que ese es, creo, el cambio más importante, que ahora la agencia está bajo el control directo del Departamento de Estado, que está a cargo de la diplomacia. No está yendo y haciendo cosas que no son consistentes con las políticas del Departamento de Estado. Y creo que podemos esperar que el secretario Rubio sea vigilante para asegurarse de que esta transición sea buena. Bueno, esperemos que así sea. Como usted habla de estructuras arraigadas muy profundamente en el Estado, la pregunta es si esta oligarquía burocrática de la que usted habla representa una amenaza para la democracia de Estados Unidos, porque si eso es así, también es una amenaza para el resto del mundo. Sí, creo que mucha gente percibe que la burocracia es una amenaza. Y esa es una de las razones por las que el presidente Trump fue elegido. Y este problema tiene una larga historia en nuestro país. Se remonta a unos 100 años atrás, cuando el presidente Woodrow Wilson y los progresistas decidieron que necesitábamos un gobierno mucho más grande.
y que podrías tener un gobierno de expertos que saben cosas que saben mejor que la gente común. Y eso preparó el escenario para este crecimiento de la burocracia que se hace más grande y la burocracia tiende a tener una actitud de que sabe más. No necesita escuchar ni siquiera a los funcionarios electos del gobierno. Y creo que esa preocupación ayuda a explicar por qué la administración ha adoptado una postura tan dura contra la burocracia. Y también vale la pena señalar que la mayor parte de esta burocracia no pertenece al partido político del presidente, lo que crea muchas tensiones y creo que quieren eliminar eso. Y la otra parte de esto es que la burocracia históricamente es nombrada de por vida. Es casi imposible despedir a la gente. Y si no puedes despedir a la gente, es muy difícil hacer que rindan cuentas o que trabajen duro. Y vi eso en el gobierno también. Tienes algunas personas trabajadoras, pero hay muchas otras personas que no trabajan muy duro porque piensan que pueden salirse con la suya. Así que esa es otra parte de la burocracia con la que creo que el presidente Trump quiere lidiar. Si no estás haciendo un buen trabajo, puedes ser reemplazado por otra persona. Por lo que veo, y a pesar del panorama terrible, usted permanece esperanzado respecto del futuro de la nación. Tengo una esperanza razonable de que podamos hacer mejoras en el gobierno. Creo que debemos tener expectativas realistas. El gobierno siempre va a tener algún grado de ineficiencia y va a haber algo de corrupción. Nunca te deshaces de eso por completo. Pero sí creo que podemos lograr avances importantes porque ahora hay más atención enfocada en este problema por parte de la nueva administración. Doctor Mullar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí solo por hoy este tema, pero tendremos que continuar abordándolo en los próximos meses a medida que avance el segundo mandato de Donald Trump, porque si no lo hacemos no vamos a comprender muchos de los movimientos que el presidente está tomando y cuáles son las repercusiones que éstas tienen globalmente. Después de eso entenderemos mucho mejor el panorama internacional. Vamos ahora a dar una vuelta puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom para ver qué está pasando por ahí. El Adam Smith Center for Economic Freedom celebró recientemente el lanzamiento de El Fiscal, defensor de la institucionalidad y la democracia, el nuevo libro del Senior Research Fellow y ex fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. Ustedes lo conocen muy bien porque recientemente hemos conversado con él aquí en Contracorriente. El evento tuvo lugar en el Metropolitan Club de Bogotá y contó con la presentación y la entrevista a cargo del director fundador del centro, Carlos Díaz Rosillo, quien conversó ampliamente con el autor del libro en una noche que reafirmó el compromiso del centro con la defensa de las instituciones democráticas en la región. También en Bogotá, Carlos Díaz Rosillo participó de una importante mesa redonda organizada por la Fundación Innovación para el Desarrollo, analizando los nuevos desafíos y oportunidades del panorama arancelario global y su impacto en la libertad económica y el crecimiento económico. Nada menos, precisamente el tema de la actualidad, lo que está mandando hoy. Les recordamos que se acercan las últimas sesiones con la Senior Leadership Fellow, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien lideró una profunda discusión sobre las causas estructurales de la inseguridad y la violencia en América Latina y en el Caribe. Lo hizo junto con los estudiantes de la Florida International University. Ahora sí, esto es todo por hoy. Soy Gabriel Bauduco. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.